que le daba las gracias. Doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de poder estar en este lugar hablando de algo que yo creo que es sumamente importante para el hombre de la tierra, el ser humano, y es entender por qué Jesús y no ningún otro Dios. Y decía que quizás algunos de los que están aquí están convencidos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero que probablemente hayan otros que no estén tan seguros o tan convencidos de que ese sea el caso. Y todavía yo creo que hay otro grupo entre nosotros, no sé qué tan numeroso, que pudiera pensar que aquellos que entienden que este es el único camino, la única vía, probablemente sean arrogantes al considerar que ellos son los únicos poseedores de la verdad. Pero yo creo que independientemente de donde usted se encuentre, usted necesita hacerse la pregunta de por qué Jesús y no ningún otro Dios. ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Krishna? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no José Smith? La otra manera de hacer la pregunta es, ¿por qué seguir la fe cristiana y no la fe budista? O la fe hinduista o la nueva era, como algunos han seguido. Un autor muy conocido, un pensador cristiano de nombre A.W. Tozer, dijo algo en la década de 1960, si mal no recuerdo, en uno de sus libros, The Knowledge of the Holy, o el conocimiento del santo, y él decía que ninguna nación se puede levantar por encima del concepto que ellos tengan de su religión. Y en el mismo libro él decía algo que también es muy cierto, y es que ninguna nación se puede levantar por encima, o ninguna religión se puede levantar por encima del concepto que sus seguidores tengan de su Dios. Y yo quisiera emplear los próximos minutos para demostrar que históricamente eso puede ser verificado. Tú tomas un país como la India, que hoy en día tiene aproximadamente más de 1.000 millones de habitantes, 1.100 millones para el año 2004. Es el país que se considera con la mayor cantidad de ganado vacuno, 180.000 millones de cabezas de ganado, y al mismo tiempo es el país que tiene entre 200 y 300 millones de personas que están muriendo de hambre. Y la pregunta es, ¿cómo es que el mayor productor de ganado vacuno en todo el mundo tiene más de 300 millones de personas que se mueren de hambre? Bueno, ningún país se puede levantar por encima del concepto que ellos tienen de su religión, y ellos todavía consideran la vaca como algo intocable, como algo sagrado. Piensa cuánta confianza yo puedo tener en un Dios a quien yo tengo que darle hierba todos los días. Tengo que darle agua y cuidar. ¿Cuánta confianza puedo yo depositar en un Dios de quien yo tengo que cuidar a diario? Y cuando nosotros comenzamos a hacernos la pregunta entonces, ¿por qué Jesús y no otros dioses? Tenemos que preguntarnos cuál es la idea que la Biblia tiene acerca de esa creación y del ser humano, porque en la mente de ese hindú, esa vaca sagrada que circula por las calles de la capital de la India y que nadie puede tocar, es considerada en cierto sentido superior a ese hombre. Compara eso con esto que dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios al crear el hombre, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen y semejanza suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Yo creo que tengo mucho más confiabilidad, mucho más credibilidad en un Dios que me hizo a su imagen y semejanza, que en un Dios que yo tengo que cuidar. Y cuando tú comienzas a ver entonces y a comparar qué dicen uno y qué dicen otros, te das cuenta por qué Jesús y no otros dioses. Mahatma Gandhi decía, uno de los grandes líderes del pueblo de la India, que quizás la mayor manifestación externa del hinduismo es la protección de la vaca. Y él decía eso en una de sus obras, el Hindu Dharma,
página 110. En la página 118 de la misma obra, Mahatma Gandhi decía que nadie podía considerarse un hindú a menos que esa persona creyera en la protección de esa vaca. Un reporte de la FAO, la Food and Agriculture Organization, Organización para la Agricultura y para los Alimentos, hablaba de que en la India había una gran cantidad de personas muriendo de hambre a pesar de que era una de las mayores productoras de grano del mundo. ¿Tú quieres saber por qué? Porque hay 2.5 billones de ratones que se comen un tercio del grano que ellos producen, porque precisamente ellos consideran el ratón como sagrado. Y yo quiero que tú veas entonces esto que está aquí en pantalla. Nos va a tomar un solo minuto, cómo este ratón es adorado y alimentado. Tú vas a notar en el video, en algún momento, que hay un ratón blanco. Hay 4 de ellos en este templo. Si tú tocas a uno de ellos, tú eres considerado bendecido de por vida. Algunos incluso consideran que comer la comida de los ratones te va a bendecir también de por vida. Yo quiero que tú te tomes el tiempo para observar lo que está ocurriendo. 2.500 millones de estos ratones se comen un tercio de la producción de grano de la India, que son alimentados no solamente con el grano, pero leche, dulces, alimentados de todas las maneras posibles, precisamente por la concepción que ellos tienen. ¿Tú quieres saber por qué eso ocurre? Este gran pensador, Ravi Zacharias, decía algo que es una gran verdad. Mientras más te alejas de Dios, más desvaloriza al hombre. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo en estos países cuya religión está siendo exportada vía la nueva era hacia los países del occidente. Ninguna nación puede levantarse por encima del concepto que ellos tengan de su Dios, y eso es una gran verdad. Si tú ves lo que nosotros acabamos de ver en este video, si reflexionas sobre eso, yo no estoy dispuesto a aceptar una cosmovisión que entiende que la rata debe ser cuidada por encima del ser humano que se muere de hambre, mientras 2.500 millones de ratones están siendo alimentados con el alimento que le debe pertenecer a aquellos que fueron formados a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero darte un par de otros ejemplos usados por el doctor Ron Carlson cuando le tocó visitar aquellas regiones que han sido grandemente afectadas precisamente por la ausencia de Dios. Y uno de esos casos fue el país de Camboya. En el año 1975 subió un régimen totalitario, un régimen comunista, que fue capaz de eliminar un tercio de la población. Aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas fueron masacradas, y tú puedes encontrar en lo que se llamaron los campos de matanza, de killing fields, grandes masacres, grandes cementerios precisamente masivos de todo esto que ocurrió. Y la razón por la que yo quiero mencionar esto es porque precisamente producto del malestar que ocurrió, Vietnam comunista no tuvo otra opción para apaciguar la situación que invadirlos al final del año de 1978. Y lo que ocurre es entonces, cuando ellos son invadidos, es que se produjo una gran cantidad de refugiados que fueron a parar exactamente donde está este borde rojo en pantalla, a lo que fue la frontera con el país de Tailandia. El doctor Ron Carlson visitó el área en una ocasión e hizo la pregunta: ¿cómo es posible que en un país como Tailandia, en un país budista, con refugiados budistas, yo no veo un solo budista cuidando de sus amigos budistas? Y alguien le dice: doctor Carlson, ¿usted quiere saber por qué? Porque Buda enseñó que cada persona es una isla en sí misma. Y tú quieres saber por qué Jesús y no otros dioses. Las únicas personas en esta frontera arriesgando sus vidas, cuidando de budistas, eran las organizaciones cristianas.